Sí, Hasta el punto 2 vimos. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el punto 2. Hasta el punto 2, problema 2. Sí. Bien. ¿Vieron algo de esfuerzos o solamente fueron calculando reacciones? únicamente reacciones. Bien, acá lo tengo el práctico, a ver, por aquí. Denme un segundo, vamos a ver en la pantalla. Bueno, ¿vieron esa viga con un momento y voladizo? Hasta ahí. Sí, ¿Y qué les pareció? A esta altura debería haber el resultado fácil, digamos, la comprensión de ese práctico, de ese problema, ¿verdad? sí, tranqui. Sí, se entendió, profe. Lo que están lindos son los del final. Esas barras acodadas, esas cosas raras. Bueno, si ustedes observan el apunte que le acercó el ingeniero Petrino, del capítulo 6 del Hiber, del Hibeler, perdón, van a tener alguna figurita que les va a quitar el sueño, digamos, ¿no? Les recomiendo que practiquen tanto el Merriam como el Hibeler. Son muy didácticos hoy en día para poder practicar y llamar a la reflexión en cuanto a planteos de ejercicio, ¿no? Le va a agilizar mucho para su aprendizaje, más allá del parcial, de la asignatura. Le va a dar dinámica de pensamiento y de apertura de razonamiento. Bueno, vamos a seguir con los temas de viga de alma llena. La idea es, en el día de hoy, llegar a las ecuaciones generales de los esfuerzos, como están planteados en el apunte de viga de alma llena, y para esta parte de la asignatura vamos a guiarnos de los apuntes de Raffo, de Merriam, como concepto, y después el apunte de clase, que está publicado en el aula virtual, de viga de alma llena, y además una muy buena compilación del ingeniero Petrino del Hibeler del capítulo 7. ¿Sí? ¿Por qué pasamos al capítulo 7 y saltamos el 6? Porque ustedes en el capítulo 6 van a tener el planteo de reacciones de distintos tipos de viga, o sea, solamente reacciones, no esfuerzos, de distintos tipos de vigas, conformadas como reticulados, como si fueran cuerpos rígidos, y después la práctica de determinar los esfuerzos, digamos, la fuerza, mejor dicho, bien dicho, las fuerzas internas de cada una de las barras que conforman a esas chapas o vigas reticuladas. Esa es la idea del capítulo 6 del Hibeler, y nosotros en la teoría, digamos, vamos a pasar al capítulo 7 de esa bibliografía como guía, los apuntes de cátedra y Merriam y Raffo, como para que tengan ustedes un amplio espectro de distintas épocas de la publicación de la bibliografía, y el concepto es el mismo, por supuesto, ¿no? Bueno, consultas hasta acá sobre lo que ha sido la clase práctica, cómo llegamos hasta aquí, para que pueda avanzar. No, profe. Bueno, ustedes me escuchan bien, no tenemos problemas de audio.
Se escucha bien. Bien, bueno, vamos a compartir la pantalla y un poco lo que vamos a hacer es un pequeño resumen del apunte de vigas de alma llena de la cátedra. ¿Sí? La vamos a proyectar, simplemente vamos a hacer un resumen rápido para ir directamente a la definición de los esfuerzos. ¿Ya están viendo la página? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. Bueno, ahí ustedes en el apunte estarán viendo, por ejemplo, las dos vigas de arriba, viga simplemente apoyada con un extremo emboladizo. Las figuras de abajo, vigas con doble voladizo, viga empotrada y los pórticos. Este tipo de vigas son las más comunes, digamos, son la base para la comprensión de este tema. Ustedes en el práctico 4, fíjense, tienen básicamente ejemplos en los primeros planteos de ese tipo de vigas, ¿no es cierto? Acá lo vemos en el apunte de teoría y luego acá en el ejercicio, digamos, se repite la tipología de viga que son la base de las estructuras que ustedes pueden armar o tener en planteo en su ejercicio profesional. Bien, en un pequeño repaso de viga de alma llena, fíjense que habíamos definido el tema de la viga como representada por su eje baricéntrico, y nosotros definíamos un plano que era el plano simétrico transversal, que era plano de simetría con respecto a las vigas, en toda la longitud de este elemento de volumen, denominado viga, y además estaba definido un área que era transversal a ese eje longitudinal, ¿sí?, que es la figura de abajo de esta parte del apunte. Vamos a hacerlo nosotros, ¿sí?, de lo que estamos hablando, con nuestra famosa viga rectangular, la más popular. ¿Sí? Recordamos que nosotros teníamos, digamos, una vista de una viga con una sección rectangular, como sección tipo, podía ser cualquiera, ¿verdad? Ya lo dijimos a eso. Y esta tenía de acá hasta su final una cierta longitud L. Y en esta viga habíamos definido un eje de simetría, que también la podíamos reproducir por este lado, y ese eje de simetría era el eje pi, que contenía al baricentro del área transversal, ¿sí?, y a su vez contenía al eje baricéntrico. Hasta ahí era lo que habíamos visto. En el apunte vamos repasando, así que voy un poco rápido. En el apunte, fíjense que acá tenemos el plano que hemos dibujado, que corta a lo largo de esa figura, de ese volumen, que está representado acá, por ejemplo, con esta sección naranja, ¿sí?, que está contenida en el plano pi. Ahora, si yo tomo una figura transversal, o sea, perpendicular a pi, o sea, digamos, corto
como si fuera una barrita de queso, ¿sí? De estos quesos comerciales, con un plano, por ejemplo, pi sub 2, fíjense que obtengo en este punto, acá, y así, obtengo esta sección, que para este caso, que es un elemento de volumen prismático, es igual a esta sección. Esta área, definida de esta forma, es la que está dibujada allí. Bueno, esa es el área transversal del volumen, ¿sí? De esta viga de alma llena. Y fíjense que forma un ángulo de 90 grados con el otro plano pi, y además un ángulo de 90 grados con el eje que representa la viga de alma llena. Cuando habíamos definido esta viga de alma llena, dijimos que la representábamos por su eje, ¿sí? Con una línea llena en un plano. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Todos recordamos esto? Sí, profe, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, esta representaba la longitud de ese volumen, y acá, fíjense que a una cierta, si yo tomo de este lugar, digamos, con respecto a esto, tengo una distancia A. Fíjense que si yo represento esa distancia A, aquí, en este punto está esa sección transversal del plano pi sub 2, ¿sí? Podríamos llamarlo la sección de corte A sub A. O sea que esta sección sería A sub A, ¿sí? ¿Comprendieron lo que dice? Profe, ¿por qué se llama A sub A? Se me ocurrió ponerle. Ah, bien. Podría haber dicho cualquier otra denominación. Solamente hice alusión, digamos, a la referencia de la distancia A. Se me ocurrió ponerle a la línea de corte A sub A. Solo eso, no tiene ninguna otra razón. Bien. Lo único que quiero retener en mi memoria, digamos, es que la sección A sub A corresponde a una distancia ubicada a la medida A del origen. Simplemente como eso. Fíjense que por extensión, si yo ubico una sección imaginaria aquí, ¿cómo la podría llamar? Por ejemplo, esta es una sección acá. Ubicada a la distancia X. ¿Cómo la podría llamar? Bueno. A sub X puede ser. A sub X. O XX. También. O A sub X. Lo importante acá es saber qué es lo que estamos representando. Estamos representando una sección que corresponde a la transversal de la viga a una cierta distancia conocida, A en este caso, o X en este caso. Simple como eso. No se mareen con esto. Voy a limpiar el dibujo, recordando todavía, ¿sí? También vamos a recordar que una vez que yo había planteado esta viga de alma llena,
una cierta longitud L, y el plano que contiene al eje baricéntrico, el plano pi, y acá está el baricentro. Voy a hacer todo esto muchas veces, aunque les parezca aburrido. ¿Sí? El plano baricéntrico, este es el eje baricéntrico. También tenemos que recordar que todas las cargas están planteadas, recuerden, en ese plano, que de alguna manera, ¿sí?, nosotros hemos reducido quizás las fuerzas que estaban por fuera del plano, ¿sí?, la hemos reemplazado, la hemos trasladado a este plano pi, y lo que pusimos es su acción o su efecto en este plano pi. Y de esa manera habíamos definido poder representar a esta viga por su eje, y en función de este traslado de fuerzas, que es un trabajo previo, pudimos colocar las distintas fuerzas, ¿sí?, o el efecto de una fuerza que está descentrada con respecto al eje de simetría, cuyo efecto es el momento. Bueno, hasta acá nosotros habíamos visto, y además de eso habíamos visto, ¿sí?, los sistemas de vínculos, en este caso un vínculo doble, en este caso, perdón, un vínculo simple, en este otro caso un vínculo doble, o quizás una viga del carácter empotrada, horizontal, o empotrada, vertical. Además de ello, siempre estamos viendo que cuando yo a esta línea la transformo en un volumen, cuando la transformo en un volumen, tengo un área que puede ser un área normalizada, ¿sí?, C, doble T, I, puede ser una viga cajón, ¿sí?, que son los tipos de área que habíamos visto en el apunte como áreas posibles, y cualquier área que a ustedes se les ocurra, por supuesto. Las posibilidades son ilimitadas. Estas son áreas tipo. Estas son las vigas reticuladas y su solución, que lo van a ver en el práctico. Además, también lo pueden ver en el capítulo 6 del Hibeler. Y lo que vamos a ver ahora es esto: esfuerzos característicos de la sección recta de la viga de alma llena. Y bueno, vamos a pasar a la parte intuitiva de este tema. ¿Sí? Fíjense que acá está, voy a seguir esta parte del apunte en combinación con este otro. Acá está con un esquema más complejo, ¿sí?, es un resumen de la bibliografía, que ustedes, una vez que capturen y lean todo lo que es la bibliografía, ya sea de este apunte que voy a seguir hoy o de cualquier otro, van a tener a este apunte de cátedra como el recordatorio, porque es un resumen de bibliografía, no la bibliografía en sí, sino su resumen. Entonces, lo que vamos a hacer es, de forma intuitiva, vamos a ir caminando para obtener las definiciones académicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Algo que le haya quedado en duda hasta acá? Bueno, como principio de esto podemos decir lo siguiente.
Una observación que hay que tener, que la hemos dicho, pero no la hemos puesto en detalle, es lo siguiente. Esto que dibujamos siempre acá representa, ¿sí? Lo que tengo dibujado rayado, representa el área transversal. Y a su vez, acá si yo tomo, en este caso, un delta de y y acá un delta de x, ¿qué representará esto? Un delta de área. Esto en azul, que es mucho más pequeño, que es un delta de área, es lo que nosotros denominamos un elemento de área. O sea, esta es el valor numérico del total del área. Y este es un elemento de área unitario. ¿Qué podemos decir de esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un área, vamos a dibujarlo horizontal, en este caso, voy a ponerlo así, para no dibujar siempre, aquí la dibujamos vertical, acá teníamos una fuerza F que aplicaba en el baricentro de esta columna, por ejemplo. Y aquí teníamos un área total. De alguna manera, nosotros habíamos definido aquí una fuerza, una tensión de presión P igual a ¿qué cosa? A F sobre el área. Esto me está indicando que esta presión P actúa en un elemento de área muy pequeño de A, porque en el límite la presión actúa en un punto material cuya integral me da el área completa. ¿Se entiende este concepto? Ustedes ya lo tienen, pero quiero repasarlo. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Por qué es importante este concepto? Nosotros luego vamos a desarrollar ahora lo que son los esfuerzos, que son las fuerzas en el área. ¿Sí? ¿Y en qué área? ¿En cualquiera? No, en el área transversal. ¿Sí? Y luego, esto lo vamos a hacer luego, vamos a definir las tensiones, ¿sí? Que son las fuerzas o los esfuerzos dividido en el área, o sea, la fuerza por unidad de área, ¿no? Por eso es importante que tengamos este concepto previo al avance, el desarrollo de este tema. Bien. Bueno, entonces vamos a suponer una viga de alma llena representada, ahora sí ya vamos derecho a la representación, representada por esta línea de eje. Vamos a suponer que es horizontal. Además, esta viga está simplemente apoyada por un vínculo doble en un extremo y un vínculo simple en el otro extremo. Además de ello, tiene una carga que por ahora la vamos a poner unitaria, con una cierta dirección alfa con respecto al horizontal. A donde apoya el vínculo de la izquierda le vamos a llamar el vínculo A este punto, y donde apoya el otro vínculo a la derecha le vamos a llamar
el extremo B. Por supuesto, esto va a tener una longitud L. Y la fuerza estará ubicada, vamos a hacer por una cuestión de simplicidad, a una distancia cuya longitud es la mitad de la longitud total. Muy bien. Nosotros de acá pasamos al diagrama de cuerpo libre de la viga. ¿Qué hacemos para pasar de aquí hasta acá? Ponemos de manifiesto, ¿sí?, las reacciones que nos aporta el vínculo. Ese mecanismo, esos pasos del procedimiento, ustedes lo tienen. Entonces yo voy a simplificarlo. Ya voy a adelantar un paso, voy a decir, este es la componente en la dirección Y, y acá voy a tener una componente en la dirección X. Siempre y cuando haya decidido tomar un par de ejes coordenados cartesianos, ortogonales, horizontal y vertical. Podría haber tomado cualquier otro. Por simplicidad, adopto eso. Voy a reemplazar los vínculos por sus reacciones. Acá, como es un apoyo en el punto A, es un apoyo que tiene dos restricciones. Voy a ubicar la reacción en A de forma vertical, o sea, en el sentido de I. Y como ya intuitivamente sé que esto va a tender a desplazarse hacia la derecha, voy a tener que la reacción en A, en el sentido de X, voy a suponer su sentido hacia la izquierda. En el punto B, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una dirección que es perpendicular al plano de movimiento del apoyo simple, que es una vertical en este caso, y para compensar esta fuerza vertical que va hacia abajo, la voy a suponer como que va hacia arriba. Bueno, debido, en este caso, a la simetría, ¿sí?, debido a la simetría, rápidamente, ustedes van a hacer las ecuaciones y todo lo demás, pero rápidamente puedo entender y demostrar que RA sub I, componente, será igual a RB sub I, componente, y será igual a F sub I sobre 2. Y a su vez puedo determinar que R a sub X será igual, ¿sí?, a la componente F sub X, pero del sentido contrario. Y acá yo puedo sacar que R en A es igual, el módulo, por supuesto, a R A sub I al cuadrado más RA sub X al cuadrado, y la dirección, ¿sí?, que tendrá alfa de R sub A, ¿sí?, será la arcotangente de RA sub I sobre RA X. Bueno, fíjense que acá, si yo hago esto gráficamente, como ya tengo F sub I y F sub X, será F sub X, y hacia arriba, fíjense que será F sub I sobre 2. Y acá simplemente obtengo el valor de la resultante en A vector. Esto es como para definir bien la resultante en A de esta viga. Bueno, hasta acá ustedes no debieran tener ninguna dificultad. Ya está calculadas las reacciones, están calculados el diagrama de cuerpo libre de esta viga simplemente apoyada. Entonces la pregunta que nos hicimos la última vez es ¿cómo
cómo transmitía, digamos, esta fuerza a través del interior de esta viga. Entonces, para lograr eso, digamos, tenemos que imaginariamente, ¿sí?, cortar la viga. Es decir, bueno, voy a hacer un corte acá. Y este corte lo voy a buscar en cualquier lugar para entender qué es lo que ocurre. Y lo voy a buscar en la posición A. Entonces, a esta sección imaginaria la voy a llamar A sub A, como hicimos hace un momento. Al cortarla imaginariamente, voy a obtener dos segmentos. Voy a obtener un segmento que va desde A hasta la sección A sub A. Y voy a tener otro segmento que va de la sección A sub A hasta el punto B. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. A este segmento, cuando yo lo he separado, sigue actuando RA sub I y a su vez RA sub X. Y hasta acá no aparece en este tramo, no hay ninguna otra fuerza en el diagrama de cuerpo libre. Del otro lado del segmento está ya determinado R sub B I. Y a su vez, fíjense, por acá está actuando F sub I y F sub X. Lo único que hice es, bueno, separarlo en ese segmento imaginario, en la posición A esta viga. La pregunta que surge ahora de estos dos cuerpos libres de segmento es, el cuerpo, por ejemplo, analicemos el segmento A hacia el corte A sub A. O sea, estoy por analizar este segmento de la izquierda. Así como está, ese segmento se encuentra en equilibrio. No, porque no hay ninguna No. fuerza que se oponga a la acción. No está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, para que se encuentre en equilibrio, ¿yo qué tengo que agregar en este extremo? Que es donde yo hice el corte. Una fuerza que contrarreste la reacción. Tengo que colocar las tres magnitudes, ¿sí?, que representan las ecuaciones de equilibrio para que esto esté en equilibrio. O sea, debería agregar, fíjense acá, si va esta fuerza hacia allá, hacia la izquierda, voy a agregar una fuerza intuitivamente hacia la derecha. Si esta sube, fíjense, voy a agregar en este punto una que baje. Y además, fíjense que si o un alfiler o un anclaje acá, esta RA sub I, por esta distancia A, va a tratar de que la barra gire en torno a la sección A sub A. Entonces, habrá, si bien la identifico con un vector curvo, digamos, pero en realidad va un momento en el plano perpendicular, actuará un momento. Le voy a llamar A, le voy a llamar a esta Q sub A, y le voy a llamar a esta N sub A.
¿Sí? Si yo planteo el equilibrio, debería poder determinar cuánto valen estas fuerzas denominadas con esos nombres particulares. Ahora, voy a examinar esto mismo del punto de vista de el segmento de la derecha. Acá la pregunta de rigor, ¿el segmento de la derecha se encontraría como está ahora dibujado en equilibrio? Es para que No, por la fuerza en X. Gracias, no se encuentra. Entonces, tengo que agregarle las fuerzas de sección, o sea, lo que el material, o sea, lo que toda el área está contribuyendo como una resistencia, o sea, como la transmisión de la fuerza en su aspecto interior, lo voy a representar acá. Si acá va, fíjense, de izquierda a derecha, yo a la fuerza esta la voy a hacer de derecha a izquierda. Acá, fíjense que tengo una hacia abajo y una hacia arriba. Pero ya habíamos determinado, con la suma de reacciones, que esta era la mitad, esta RBI era la mitad de FI. Si esta RBI es la mitad de esta, significa que esta es más grande. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que subir con una fuerza. A su vez, si esta es la mitad de esta, y esta es más grande, va a ejercer un momento que va a tratar de darle sentido horario a la barra sección A, punto B, y yo tengo que compensar con algo que sea antihorario. Así. Profe, ¿Sí? respecto a qué punto se da el momento. A este punto y a este punto. La Bien. sección A. Al punto donde tengo corte imaginario de la sección transversal A sub A. Entonces, fíjense que aquí planteo esto. ¿Por qué los llamo del mismo nombre? ¿Y por qué la misma sección vista de un lado o del otro? Por la ley de Newton, ¿qué ocurre cuando yo junto A sub A, el segmento izquierdo, cuando la aproximo a sub A al momento del segmento derecho? ¿Qué pasará con esto? Fíjense que si yo junto esta sección con esta, que es la misma, ¿cuánto me tiene que dar NA de la izquierda más N sub A de la derecha? 0. Correcto, 0. Y así, esta que he llamado Q sub A, con esta Q sub A de la derecha, la suma me tiene que dar 0, y los momentos M sub A de la izquierda más M sub A de la derecha me tiene que dar 0. Simplemente porque es el mismo punto. Si yo sumo, tiene que dar 0. Entonces, lo que yo tengo que determinar ahora es cuánto valen esas fuerzas. Bueno, para saber cuánto valen esas fuerzas, yo lo único que tengo que hacer es plantear lo mismo que planteaba cuando estaba la viga completa. O sea, voy a tomar el segmento izquierdo, ¿sí? Y voy a plantear la suma de fuerzas, en este caso, en el sentido de las X,
la suma de fuerzas en el sentido de las y voy a tomar la suma de momentos en la sección esa imaginaria A sub A. Si hago esto, resulta que, por supuesto, igual a 0, ¿no? Porque es equilibrio. Si hago esto, obtengo que n sub A, y si he supuesto bien el sentido este, me tiene que dar igual a R sub A X. De acá me tiene que dar, si hice bien, que Q sub A es igual a R sub A I. Y si yo hice bien esta suposición de sentidos, M sub A tiene que ser igual a R A sub I. ¿Por cuál distancia? Por la distancia A. Bueno, ¿ustedes leen claramente ahí en la pantalla con este tamaño? Sí. Sí. Muy bien. Si hago lo mismo en el segmento de la derecha, va a resultar los mismos valores, ¿sí? Como valor en A, pero fíjense que la ecuación será distinta. Observen la ecuación. Será, para el caso de NA, ¿qué será? Fíjense, igual a f sub x, ¿verdad? Y RAX, si ustedes recuerdan del cálculo de reacciones, fíjense acá, fíjense que RAX era igual a FX. Fíjense ahí. Entonces, esto es RA sub X. No hay ninguna contradicción, ¿verdad? Este es igual a este. Vamos a ver la otra. Por ejemplo, R en A, perdón, Q en A, esta es la que voy a resolver, será F sub I hacia abajo, ¿sí? Más R sub BI. ¿Estamos bien así? Sí. Bueno. Y acá observo que, fíjense que, ahí está, esto era igual a RAI. Entonces, Q sub A verifica este valor. Y así, si ustedes plantean la suma de momentos, le va a dar lo mismo. ¿Mm? Bien, estas fuerzas y momentos es lo que se denominan los esfuerzos de sección. O sea, NA se denomina el esfuerzo normal de la sección. Q sub A se denomina el corte o el esfuerzo tangencial de la sección. Y el momento es el momento de la sección. En este caso, este momento es un momento de flexión. Después hay otros que ya lo vamos a ver.
¿Y por qué de flexión? Observen que lo que ocurriría con esta viga de alma llena es que si ustedes ejercen acá lo voy a ver en esta figura, la primera, cuando ustedes ejercen una fuerza F de una varilla en el centro, ¿cómo se deforma la varilla? Así, con su distancia máxima a donde está aplicada la fuerza. Esta curvatura se denomina flexión, ¿sí? Que son los esfuerzos básicos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora lo que nos queda ver es por qué se le da estos nombres. Particularmente, ¿por qué se le da el nombre de normal? ¿Por qué se le da el nombre de tangencial? ¿Y por qué se le da el nombre de flexión? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para saber por qué se le da esos nombres, vamos a ver la sección A sub A del segmento izquierdo. Hay que ser muy meticuloso con estos chicos, ¿no? Este era el punto A, ¿sí? Y de este punto, del baricentro de la viga, salía lo que habíamos determinado, perdón, esa fuerza NA, o N sub A. ¿Sí? Y el eje de la viga, en la sección, está A sub A, que está ubicada a una distancia A del punto A, y acá teníamos R sub A y R sub A X. Lo primero que tenemos que ver es que este era el eje baricéntrico de esta viga de alma llena, que pasaba por el baricentro del área. Y ahí es donde está aplicada, ¿sí?, esta fuerza N sub A. Y está perfectamente perpendicular al área. O sea, NA o N sub A es una fuerza, ¿sí?, que es ideal, ¿no es cierto?, porque está en una sección que la hemos establecido como imaginaria y se simboliza por su eje baricéntrico en la viga de alma llena. Entonces es una fuerza que está aplicada a 90 grados, ¿sí?, a 90 grados, o sea, de forma perpendicular al área transversal, transversal de la viga. ¿Sí? Esa fuerza, como está aplicada de forma perpendicular, o sea, de forma normal al área transversal, ¿sí?, esto cuando cumple esta condición de 90 grados con respecto al área transversal, se dice que está normal al área transversal por esta condición o esta condición
es que se la denomina fuerza normal. O simplemente la normal. También lo van a encontrar como esfuerzo normal. Siempre entendiéndose que es respecto del área. ¿Sí? Fuerza normal al área, la normal al área, el esfuerzo normal al área, o simplemente la normal. Entonces, todos estos son sinónimos. Si ustedes observan, como siempre va a ser colineal con el eje transversal de la viga, o sea, con lo que simboliza la viga, esta fuerza solamente puede ejercer sobre esta viga un esfuerzo de tracción o de compresión. O sea, únicamente la puede estirar o acortar a la viga o a la valla. ¿Se comprende ese concepto, chicos? Sí, muy bien. Sí se entiende. Bien, ¿cómo se dan cuenta? Fíjense que si la normal en términos de secundario estira, significa que tracciona, o sea, trata de alargar al volumen, entonces este es un esfuerzo normal de tracción y lleva un símbolo o un signo para el esfuerzo que es positivo. ¿Sí? Entonces decimos que el esfuerzo normal es positivo, o por definición decimos que tiene signo positivo si esa fuerza trata de alargar, estirar, traccionar, que es la palabra técnica correcta, a la viga. Por supuesto que el caso opuesto será que si la resultante esta resulta que ingresa a la sección, en su A tratará de ¿qué cosa? Tratará de comprimir, de acortar, ¿sí?, a la sección. Y ahí decimos que se trata de un esfuerzo de compresión de la viga. Entonces tenemos dos posibilidades para esta fuerza: que comprima o que traccione. Traccionar significa que la va a estirar a la viga, o va a tener la tendencia de estirarla, y si va hacia adentro de la sección o trata de acortarla, decimos que la está comprimiendo. ¿Queda comprendido esto? ¿Puedo avanzar? Sí. Sí, profe. Bien. A su vez, acá teníamos la otra fuerza que, fíjense, era vertical y era Q sub A. Esta fuerza tiene la particularidad de estar contenida en el área transversal. O sea, esta fuerza, Q sub A, está contenida en el área transversal. ¿Sí? Es una fuerza que es, digamos, tangente. ¿Sí? Tangente al área. O sea, no es normal, sino que es colineal, coplanar.
también podrían encontrarlo. Está en el mismo plano que el área transversal. Esta fuerza se denomina como la fuerza de corte o el esfuerzo de corte. También lo van a encontrar como la fuerza o el esfuerzo de cizalladura. Perdón, estoy escribiendo mal, corrijo. El esfuerzo de cizalladura. ¿Cuál es el efecto que produce esta fuerza en la sección? Fíjense que lo que trata de hacer es que dos secciones, si a esta le aplico hacia abajo, como está dibujada, la otra sección colindante, ¿sí?, la que corresponde a la misma área, va a tener acá una así. ¿Qué trata de hacer? Este lado de la izquierda trata de bajar y este lado de la derecha trata de subir. O sea que la sección en definitiva quedaría, una vez aplicada la fuerza, quedaría una abajo y la otra arriba. ¿Sí? Esto se llama cortadura, se llama cizalladura o simplemente corte. En este caso, fíjense que cuando la sección está a la izquierda de A, o sea, cuando la sección A, o sea, que está a la izquierda, baja, ¿sí?, esta baja, o sea que la flecha esta está hacia abajo, ¿qué signo llevaría? ¿Quién me puede decir de los recursantes? Y lo pregunto porque siempre se equivocan, por eso antes de decirlo les pregunto. No tengan miedo de equivocarse. Estoy esperando que se equivoquen para que me den el pie. Necesito que alguien me diga qué signo lleva. Negativo, profe. Bueno, lo pregunta. Profe, en el chat pusieron positivo. Ah, perdón, es que con la pantalla yo la tengo abierto completo, no llego a ver el chat. Bueno, el que puso positivo lo afirma. El que puso negativo pregunta. Muy bien, la respuesta acá es correcta y la de acá tiene la respuesta en función de esto. ¿Cómo se define entonces? Veamos lo siguiente. ¿Por qué se define así? ¿Por qué es positivo si esto va hacia abajo? Mirémoslo. Yo le podría dar la definición de los signos y ahí terminamos el asunto, pero me gusta que razonemos. Fíjense lo siguiente. Teníamos la viga original, la voy a dibujar en volumen para que lo veamos. Acá. Inmediatamente la otra sección. Lado izquierdo y lado derecho.
Bueno, tan desproporcionada, discúlpenme. Me voy a poner los lentes, estaba descansando los lentes, pero veo que los necesito. Bueno. Entonces, acá, ¿qué teníamos? Recordemos. R sub A sub I, R sub A X, R B sub I, y pasada la sección, teníamos aplicada F sub I y F sub X, donde F sub I era igual a 2 veces cualquiera de las reacciones en la dirección I. Observen que de forma relativa, miren ustedes, de forma relativa, si esta es 2 veces esta, significa que esto va a tener una tendencia a bajar. O sea, el lado derecho de la sección imaginaria A sub A baja. Y el lado izquierdo de la sección A sub A sube. Cuando ustedes tengan esto, o sea, cuando el área, el segmento de la izquierda suba y el segmento de la derecha baje, el signo del esfuerzo de corte en la sección es positivo. ¿Sí? Es positivo. Si ocurre al revés, si, digamos, la sección a la izquierda baja y la sección de la derecha sube, el símbolo del corte en la sección A es negativo. Con esa definición, ustedes nunca le van a errar a la convención de signo. Y ya cuando hagamos la ecuación nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto vale esa fuerza acá? Vale este valor, fíjense, que está empujando imaginariamente a la sección hacia arriba. Y como habíamos definido el valor de I positivo hacia arriba, el símbolo del corte es positivo. Esa es la razón. Y es una convención. Y con esta explicación ustedes nunca le van a errar. Bien. Esta es la explicación intuitiva del esfuerzo normal y del esfuerzo tangencial. Para hacer la definición académica me falta una observación. Vamos a suponer que nuestra viga en estudio ya no es un eje recto, sino vamos a suponer que es una viga de eje curvo. Ya voy a usar una sección cualquiera. Y yo tengo una viga de esta forma. ¿Sí? El baricentro está acá, el baricentro está acá, las secciones son iguales. Simplemente esto lo uso para denotar que la sección, esta es curva. Por ejemplo, puede ser el eje de un pórtico. ¿Sí? Entonces, observen lo siguiente. Miren qué cuestión esta, con atención. Yo voy a determinar, como es tradición, un par de ejes ortogonales,
X e Y, voy a tomar una distancia desde el punto A que habíamos definido, que sería donde está el apoyo, vamos a decir, doble. Voy a encontrar la distancia A desde el apoyo, no me interesa desde el origen. Y la sección imaginaria A está a esta altura. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí si ya alguno de ustedes se dio cuenta? En este punto, esta línea es la línea normal al eje de la viga, y en este punto me salió inclinada, muy inclinada, la voy a corregir. En este punto está la sección tangencial a la sección. El eje normal y el eje tangencial. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que yo he establecido acá una distancia A donde acá está la sección en cuestión y la normal está así. Esta es la que es normal a la sección y acá está el eje tangencial a la sección. ¿Por qué? Porque la sección está inclinada en ese punto. ¿Sí? Entonces, esta es la dirección de la normal, o sea, y esta es la dirección de la tangencial. ¿Por qué es importante esta parte y entenderla bien? Porque acá, yo igual, si la fuerza es la misma, digamos, si yo tengo la misma fuerza F que había planteado, con el mismo ángulo sobre la horizontal alfa, voy a seguir teniendo F sub I, voy a seguir teniendo F sub X. En este punto A, ¿sí?, vamos a seguir teniendo R sub A I, y en este caso R sub A X. En este punto, ¿sí?, que estábamos hablando del punto A, de la sección A sub A, fíjense que vamos a seguir teniendo una fuerza horizontal A y, en este caso, una fuerza horizontal I, pero ya no son NA y tampoco es CONA. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Y por qué no lo es? Y porque no está coincidiendo. Porque yo estoy calculando así, esta F en A sub A, y estoy calculando así una fuerza A sub A en I y en X. Pero no está coincidiendo con la normal a la sección. Yo lo que tengo que determinar entonces es esto. 90 grados acá. Esta más esta otra, la suma de esto más esta componente, ¿sí?, 1 más el vector 2, me va a dar la normal en la sección A será igual a 1 más 2. Y, por supuesto, la suma vectorial de esta componente más la suma vectorial de esta componente, digamos 3 y 4,
en este caso va a dar hacia abajo, esto será el corte en A. Entonces, yo quiero que ustedes tengan muy en claro que la normal y el corte, o lo que se denomina el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte, corresponden a la fuerza resultante que es normal al área y a la fuerza resultante que es tangencial al área. Por eso, anteriormente había definido muy bien, cuando vimos a este punto, habíamos definido muy bien lo que era la normal y la tangencial, como la que es colindante con el plano o contenida en el plano y la que es totalmente a 90 grados con el plano del área. Ahí. Si el eje es curvo, como en este caso, no confundir que por el hecho de ser horizontal es normal. Eso quiero que les quede bien claro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Hay alguien que no lo esté viendo? Bueno, entonces, ¿por qué por qué he insistido en esto? Porque la definición ahora ya del libro me dice que el esfuerzo normal es la resultante de todas las fuerzas que estén a la izquierda de la sección cuyas componentes sean normal al área. El esfuerzo normal es la resultante de la suma de todas las fuerzas que estén a la izquierda de la sección cuya componente sea normal al área. Y el esfuerzo de corte me dice lo mismo, pero con respecto a la tangencial. Es la resultante de todas las fuerzas que estén a la izquierda de la sección cuyas componentes sean tangencial al área. Cuando uno lee bien la definición, tiene que interpretar que el área puede tener cualquier ángulo respecto de la horizontal, que está implícito en la definición. Por eso me tomé el tiempo un poquito de explicarles bien esta parte. Observen que esa definición aplica tanto si ustedes tienen el segmento, si esta es la sección imaginaria A sub A, para allá está la izquierda, y de este lado tengo, por ejemplo, como resultado, la suma de fuerzas a la izquierda. Esta es la resultante izquierda. Bueno, en esto, fíjense que si me da un valor así,
esto será una normal con signo positivo. Si el valor de la resultante me da un vector hacia arriba, cuando yo hago la suma desde la izquierda, esto tendrá un valor positivo. Y si ahora vamos a desarrollar, si en este punto este es el valor del momento flector, o sea, de este lado, esto será un momento positivo. Entonces ahí llegamos a la... Nadie me está refutando nada, ¿no? Se ve que no lo han entendido. Ustedes acá fíjense en este apunte. Tienen un poco lo que yo he desarrollado. ¿Lo han leído el apunte? No han tenido tiempo de leer este apunte, ¿verdad? Acá está la convención de signos. Página 331, y además en el apunte que yo les di, que lo mismo, lo tenemos acá. Convención de signos. Bueno, no pretendo que ahora lo entiendan de una sola vista, porque digamos, hay que practicarlo para poder comprenderlo en su magnitud. Entonces, vamos a asumir que lo estamos entendiendo. Igual vamos a repasar la convención de signos, que siempre nos trae alguna dificultad. No se preocupen, traten de entenderlo, lean los apuntes de nuevo y ahí van a adquirir, digamos, el razonamiento necesario para plantear este tema de la convención de signos. Lo que no hemos visto es el momento. Entonces, el momento de flexión, para poder determinar el signo del momento, vamos a hacer este ensayo imaginario. Vamos a tener una viga de alma llena representada por esta línea de eje. Y como carga única le vamos a aplicar una sola fuerza vertical en el centro, o sea, a la mitad de la longitud. Por experiencia, ustedes seguramente habrán hecho alguna vez aplicar la fuerza a una vara, a una regla, a un sorbet, a una lapicera, lo que sea. Sí, siempre habrán tenido esta experiencia. Cuando ustedes toman de los extremos, vamos a simbolizar ese toma a los extremos, con un vínculo simple de la izquierda y un vínculo doble en la derecha. Y esos son, imagínense, sus dos manos, una en el extremo de cada una de esta varilla o de esta viga. Y le aplican una fuerza al centro. ¿Qué es lo que ocurre? Y estamos hablando de una fuerza de arriba hacia abajo en este caso. ¿Qué es lo que le ocurre a la varilla? Físicamente, ¿qué le pasa? Se dobla. Se curva, se dobla. La palabra técnica para esta particularidad de la asignatura decimos que se flexiona. ¿Sí? Se flexiona. Se curva, exactamente, se deforma.
¿Y cómo se deforma en la experiencia? ¿Cómo hace la curva? La va a hacer en el sentido de la fuerza, ¿verdad? En este caso, hacia abajo. Y toma una forma que sería más o menos así. ¿Sí? Si ustedes hacen la experiencia, toma esta forma. Por supuesto que esta curva tiene una ecuación, que ya la vamos a ver mucho más adelante, pero tiene esta forma. Bueno, observen que acá, cuando la varilla se curva hacia el sentido de la fuerza, o sea, en este caso hacia abajo, estamos aplicando, si ustedes forman, miren, lo voy a poner a la cámara para que me puedan ver qué es lo que quiero decir, porque así no me resulta muy práctico. Denme un segundo que active la cámara. Ahí está. ¿Todos me pueden lograr ver o tengo que hacer más grande la pantalla? Sí se lo ve, profe. Bueno, entonces observen que cuando ustedes, yo tengo un alambrecito acá, ¿lo logran ver al alambre? Me parece que no. Voy a hacer una varilla con una hoja de papel. Voy a simular una varilla con una hoja de papel. ¿Ahí logran verla? Sí. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bueno, fíjense que ahí, cuando yo aplico una fuerza en el centro, esto, como dijimos, se va a curvar. ¿Sí? Aplico una fuerza y se curva hacia abajo. Perfecto. Ahora, yo puedo lograr lo mismo si hago girar la mano, en este extremo, la hago girar, ¿sí? Hago girar la mano y esto se curva igual. ¿Se dan cuenta? Entonces yo giro, fíjense, y se curva igual. ¿Qué estoy haciendo con ese giro? Ahora les voy a dibujar. ¿Qué estoy haciendo con el giro? Estoy girando, o sea, ya no aplico esta fuerza, fíjense. No estoy girando, no estoy aplicando esa fuerza, sino que acá aplico un momento en este extremo y un momento de este otro extremo. Y se curva de la misma forma que si hubiese una fuerza acá. Entonces, cuando yo en el extremo izquierdo, como resultante de la sección A la izquierda, como resultante de momentos, tengo un valor que me da en el sentido horario, va a producir una deformación hacia abajo y ahí le denominamos como convención al momento con signo positivo. Observen que si nosotros lo miramos desde el lado de la derecha, si la resultante de momentos a la derecha de la sección es antihorario, también le denominamos con la convención positiva. Ustedes en el dibujo, lo que van a ver como convención de signos positivos es este dibujo. O quizás lo puedan ver dibujado de esta manera. Esos son momentos positivos cuyas resultantes a la izquierda y a la derecha de la sección, esta es la sección A sub A, me da en sentido para la izquierda en sentido horario y para la derecha en sentido antihorario. Eso es por definición. Tiene una explicación.
Ya lo vamos a ver más adelante, pero ahora, hasta acá, intuitivo es así. Entonces, esa es la definición de la convención de signo. Ahora, la definición del esfuerzo de momento, de flexión, es la siguiente. El momento es igual, o sea, el momento en la sección A sub A es igual a la resultante de todos los momentos que están a la izquierda de la sección. Bien. No se preocupen por la convención de signo, porque ustedes cuando lean los apuntes se les va a aclarar esa cuestión y además cuando empecemos a practicar ya van a ver cómo se va resolviendo el tema de la convención de signo. O sea, si no el que no lo entendió ahora, no se preocupe demasiado, sí preocúpese en leerlo para que después cuando desarrollemos la práctica y vayamos avanzando en los temas, se le haga más familiar a la convención de signo. Bien, ¿dudas hasta acá? Aparte de la convención de signo no me pregunten porque de eso cuando lo lean se les aclara. Además lo vamos a retomar la clase que viene, no se preocupen. Yo hablo de los conceptos de esfuerzo de sección. No, profe, no hay dudas. Profe, el tema de que sea a la izquierda es por convención, digamos. Por convención, Bien. simplemente. Bien, entonces, volviendo a nuestro esquema básico, estamos diciendo lo siguiente. Recordemos lo que estábamos viendo en nuestro esquema básico, para no perdernos. Habíamos planteado una viga de alma llena de una longitud L, en este caso una viga recta, que estaba en un principio simplemente apoyada con un vínculo en un punto A, extremo izquierdo, con un vínculo simple en su extremo derecho, en la posición denominada B. Además, tenía una fuerza inclinada aplicada en el centro, o sea, en este caso en la mitad de la longitud, con un ángulo alfa, que me determinaba en este punto dos componentes, una componente vertical y una componente en sentido horizontal. En el diagrama de cuerpo libre de esta viga simplemente apoyada, lográbamos determinar la resistencia, perdón, las reacciones, discúlpenme, las reacciones, ¿sí? Y habíamos simbolizado, ¿sí? De alguna manera, esto acá, esto para volver al origen de donde hemos partido para entender estas cuestiones, ¿no? Y lo que habíamos hecho, en definitiva, era ubicar a una distancia fija A, una sección imaginaria A sub A, y hemos determinado dos segmentos, ¿sí? Un segmento a la izquierda, un segmento a la derecha, de la misma sección, ¿sí? Y hicimos el diagrama de cuerpo libre de esta sección. O sea que nosotros pudimos determinar un esfuerzo normal en la sección A, un esfuerzo de corte o tangencial o de cizalladura en la sección A y el momento en la misma sección A. Bien, perfecto, hasta ahí no hay dificultad. ¿Y qué simbolizaba esto? ¿Qué es lo que determinaba esto? Esto son las fuerzas o esfuerzos que hace la sección de este volumen
para mantener el equilibrio interno de la viga. No perdamos de vista qué simbolizaba esto. Entonces, si yo puedo determinarlo a una distancia A, bueno, me interesa saber en esta sección, que la puedo llamar B, pero también me interesa en este punto C, y también me interesa en este punto D, y también acá en este punto E, y así en toda sección. Yo quiero saber cómo es en toda sección a lo largo de la viga. Entonces, si yo tengo que hacer esto para cada una de las secciones o de las infinitas secciones que tiene esta longitud, necesito, digamos, 4 o 5 días de cálculo e ir estableciendo sección A, B, C, D. Bueno, eso se hace, digamos, muy complejo, muy engorroso y hasta le diría inútil. Entonces, la forma práctica de hacer esto es establecer lo que se llama el diagrama de esfuerzo. El diagrama de esfuerzo lo que trata de hacer es establecer una función, ¿sí?, que nosotros, como alcance de este curso, va a ser una función matemática, ¿no es cierto?, ¿sí?, del tipo f de i. Y aclaro esto porque también pueden establecer una función gráfica, ¿no?, como lo había explicado con los métodos gráficos. Nosotros no vamos a trabajar demasiado con los diagramas gráficos, pero sí con las funciones matemáticas. ¿Sí? Entonces lo que trata de establecer es una función matemática para n como f de x, para q como una función de x y para el momento como una función de x. ¿Y dónde está x? Bueno, x partirá del punto A, inicio de la viga, se establecerá en un punto i cualquiera, de una sección i genérica, y ahí se posicionará esta función con esta variable x para la posición i. Entonces yo tengo que obtener una ecuación matemática cuya gráfica de esta ecuación se define como el diagrama de esfuerzo. ¿Entienden la generalidad del planteo? Sí, perfecto, profe. Muy bien. Entonces vamos a, ya que lo tenemos, vamos a ver esto con el práctico, digamos, directamente. Vamos a ver en la figura 1, que es prácticamente aplicar lo que ya vimos, ¿sí? Nada más que acá tengo una fuerza que está excéntrica, y vamos a tomar esta figura 1 como un ejemplo de aplicación para las ecuaciones de estos esfuerzos. Entonces vamos a plantear acá la viga, la fuerza estaba por acá, a ver si tengo buena memoria. Este estoy hablando, la figura 1, tiene un ángulo alfa de, pareciera ser 50 grados. ¿Cómo no puso 60? 60 me da un 50, un número que no es redondo para la trigonometría. ¿Podemos decir que es 60? ¿O lo quieren? Bueno, para que no se enoje el ingeniero Petri, que es divino el ingeniero. Vamos a poner acá, divino en carácter, no vayan a confundir, ¿eh? Acá tenemos
un apoyo simple. Y acá planteo el apoyo doble. ¿Cuánto vale F? 800 kilopon. Ya me mareo tanto acá. Disculpen ustedes el mareo pero ahí estamos. Esto vale 800 kilopon, o sea, 8000 newton aproximadamente. La longitud, díctenme ustedes, a ver cuánto les da si no estoy cambiando de pantalla. 6 metros y 3 metros. 6 metros, 3 metros, muy bien. Y ahí tenemos todos los datos, ¿verdad? Bueno, así planteado, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá vamos a poner la componente, si alguien puede calcular F por el seno de alfa, y si aquí alguien puede calcular F por coseno de alfa, me van dictando. Acá tengo una reacción R a sub I. Creo que esto lo deben tener del práctico, ¿no es cierto? Ustedes lo han resuelto temprano. Sí, profe. Bueno, si quieren ir dictándome los valores. FI da 612,8 y FNX da 514,23. ¿Cuál? 514,2 FNX. 514. Sí, 2. Bueno, a este le voy a llamar FX y a este le voy a llamar FI. Muy bien. Entonces, acá yo voy a plantear, ¿se ve el marcador amarillo? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, fíjense, yo voy a tomar una sección arbitraria I sub I en una posición a su vez arbitraria X sub I, y voy a tratar de determinar cuánto vale, según la definición, las resultantes en la sección I sub I. ¿Por qué? Dijimos que el esfuerzo de la normal en I, por definición, es la resultante a la izquierda del segmento, ¿sí? I sub I. En términos de la definición, lo que tengo es esto. Tengo A, RA sub I, la sección I sub I y X sub I. ¿Se ve bien el dibujito este de la derecha? Sí, profe. Sí. Bueno, en definitiva, ese es el diagrama de cuerpo libre a la izquierda de la sección I sub I. Entonces, la normal, que es la que yo estoy buscando, la normal en la sección I sub I, son todas las fuerzas que están a la izquierda. Entonces, ¿cuánto es todas las fuerzas a la izquierda de I sub I, pero que son colineales con NI?
Igual a 0. Muy bien, igual a 0. No hay ninguna componente de todas las fuerzas a la izquierda que sean colineales a la recta horizontal, esta X, que contiene al eje, ¿sí?, de la sección transversal. Perfecto. Bueno, este valor, observen ustedes, de la sección, vale ¿entre qué puntos? Entre x sub i igual a 0 y qué otro punto de x sub i. Hasta 6 metros. Muy bien, hasta los 6 metros, hasta acá. Porque ahí no aparece ninguna fuerza que me cambie el valor de la resultante. ¿Verdad? De acá hasta aquí no aparece ninguna fuerza, de ahí hasta acá no aparece ninguna fuerza que cambie el valor de la resultante. Entonces vale desde 0 metros hasta los 6 metros. No me planteo el tema del signo. ¿Por qué? Porque al ser 0, esto no me preocupa. Ahora, yo voy a plantear otra posición acá. Y ya este es el valor de la posición x sub i para la sección esta 1. Y sub 1, 1. Voy a hacer este color para identificarlo. Entonces, para la sección esta, y sub 1, 1, tengo que tener la resultante a la izquierda de esta sección. Entonces yo planteo este punto ahora. Si planteo ese punto, el nuevo diagrama de cuerpo libre, fíjense, el nuevo diagrama de cuerpo libre para la sección I sub 1, ya voy a tener RA sub I y además voy a tener a los 6 metros, porque ya pasé de los 6 metros, ¿verdad? De que subí ya superó los 6 metros, acá estaban los 6 metros, ya lo superé, y que sub I1 va hasta aquí. Acá voy a tener F sub I, como F por el seno de alfa, y acá tenía F sub X como F coseno de alfa. Pero la resultante acá, ahí, ¿cuánto vale entonces? Fíjense, vale RA sub I, ¿vale RA sub I? No, vale fx positivo. Vale F sub X y ahí estamos con el signo. ¿Qué pasa con el signo? ¿Cómo es F sub I con respecto a la sección? ¿La estira a la sección o la trata de comprimir? La estira. F sub aquí. Claro. F sub X a la sección I1, I1. ¿Trata de estirarla o de comprimirla? Comprimirla. Me encanta cuando hay debate. A ver. Observen lo siguiente. La sección está acá, en la figura inicial. Acá tengo la sección. La barra en esta sección está anclada en este punto, porque este punto no se mueve. Si la fuerza va hacia allá, ¿qué le pasa a la barra con respecto a este punto? La está tirando.
se está estirando, se está alargando. Entonces, ¿cómo está la barra? Traccionada. Tensionado. Traccionada. Muy bien. Traccionada. Observen eso, ¿no? Por eso, muchas veces uno dice, che, está bien, si uno se va a la definición, le cuesta mucho ir a la textualidad de la definición. Pero si uno analiza cuál es el espíritu de la definición y observa que la barra se está estirando, no hay ninguna duda de que la fuerza es de tracción. ¿Comprenden por qué quería yo primero definirlo intuitivamente? Porque así rápidamente no se van a equivocar en el efecto que hace ese esfuerzo. Muy bien. Entonces, vale F sub X, pero F sub X vale esta ecuación como única, porque no hay otra fuerza hasta acá. ¿Entre qué puntos vales? Entre X sub Y igual a... Vale desde 6 hasta 9. Entonces yo tengo una ecuación del momento por parte. Fíjense, es una ecuación que está planteada en dos partes. Ingeniero, Sí. una pregunta. En este caso, cuando llega el apoyo fijo, ¿el valor sería 0? Muy bien, el valor sería 0. Porque, ¿qué pasa? Porque si yo tengo la así, y esta es la viga, ¿sí? Y llego a este punto, ¿cuántas son las fuerzas que hay para este lado? Si ya estoy en el vacío, ya me fui del problema. La suma de fuerzas acá, ¿cuánto vale? 0. Hasta acá llega y ahí se transforma en 0. Entonces ustedes observen que hasta los 6 metros y hasta los 9 metros tengo dos ecuaciones. Acá, en este tramo, la normal, en ese tramo, ¿cuánto valía? 0, ¿verdad? Y de acá para acá, la normal valía más Fx. Si yo tuviera que graficar estas dos ecuaciones, pongo mi línea recta, ¿sí? Que sería la línea que representa al eje de la barra, en una escala de longitud, ¿sí? Tengo el punto de referencia de los 6 y de los 3. Entonces, fíjense que el esfuerzo que es positivo se grafica con una línea en una escala de fuerza hacia arriba. Y hacia abajo, los valores negativos en la misma escala de fuerza. ¿Qué significa escala de fuerza? En este caso, kilopon por cada centímetro del dibujo. Entonces, ¿cómo se hace esto? De acá hasta el punto de X igual a 6 metros, esto es 0. Entonces no va ninguna gráfica. Es 0. Queda la línea sin identificar. Y acá es positivo. O sea que yo tengo que graficar hacia arriba, ¿sí? Con una línea que es constante, porque la función vale una constante, que es Fx. Estamos hablando del esfuerzo normal, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Ya tengo la viga representada en una escala de longitud. F de X, según veo acá, 514. O sea, F de X tenía un valor de 514.
yo voy a representar estos 514 en 5 centímetros. Ahí. Pongo 5 centímetros del dibujo, entonces son 5 centímetros del dibujo igual a 514 kilopon. ¿Cuánto sería la escala entonces? Si dijimos que es kilopon sobre centímetro, ¿cuánto es la escala? Es 514 sobre 5. ¿Cuánto daría? 500 sobre 5 aproximadamente 100, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y como es constante, hasta el final, donde ya acá es 0, hasta un instante antes de llegar al final, ¿vale? Eso. Este es el diagrama de esfuerzo normal de esa barra. ¿Mm? Profe, ¿las rayas que acaba de dibujar serían flechas verticales o son solo como segmentos? No, son segmentos verticales que rayan el dibujo a distancias iguales. Bien. ¿Sí? Como para darle identidad al área. Así se las raya con rayas paralelas a distancias iguales para darle identidad al área, ¿no es cierto? Me está indicando que en cualquier lugar de la sección, ¿sí? Cualquier aleatoria, y 1, y 2, y 3, y 4, tiene este valor, ¿sí? Que es una constante. Esta, por convención, se dibuja de esta forma el esfuerzo normal. Se le pone el título, se dibuja en escala de longitud la barra y el valor de la función, ¿sí? Como si esto fuese, nosotros habíamos establecido un par de ejes cartesianos, X e Y. Entonces fíjense que esto es como que yo puse acá el eje X, aquí puse el eje Y, y lo que yo he graficado de este lado es la normal como una función de X entre el 0 y 6, y acá grafico la normal como una función de X entre 6 y la progresiva 9. ¿Se entiende? Sí, profesor, muy bien. Bueno, en honor al tiempo que se nos terminó, lo que vamos a hacer es, bueno, poner a consideración de ustedes, voy a dejar de compartir. Acá está, bueno, después vamos avanzando sobre este mismo ejemplo y después sobre el otro. Vamos a poner en consideración de ustedes la clase de recuperación de la que no tuvimos el miércoles de la semana pasada, que fue por el llamado a claustro del Instituto de Mecánica a todos los docentes de mecánica. La idea es recuperar esa reunión para no atrasarnos y un poco ir siempre delante de la práctica. Las posibilidades que yo tengo, si es que coincide con las de ustedes, es el día martes, o sea, mañana, después de las 18 o a las 18, y el día viernes de esta semana, después de las 18 o a las 18. ¿Cómo es, digamos, me gustaría conocer los tiempos de ustedes para que podamos tener esa clase de recuperación? Profe, el martes cursamos legal, que es los de química por lo menos, que es del módulo. O sea, a mí me parece mejor el viernes, pero creo que me van a matar si digo que la clase sea el viernes a las 6 de la tarde. Bueno, podemos hacer el sábado de 18 a 20 también.
Profe, los de eléctrica tenemos día viernes, instalaciones eléctricas de 18 a 20 también. Tan complicado. Si se pone, no sé, ahí, si no hay problema con el sábado, particularmente yo no tengo inconveniente que podamos tomar el espacio completo. No, lo del sábado 18-20 fue, digamos, fue una broma, ¿no? Porque no creo que las chicas, sobre todo, que se arreglan para el sábado, me van a matar. Nosotros los varones nos bañamos y listo. Yo ni el pelo me lavo, imagínense. Pero las damas sí se emprolijan mucho. ¿Hay, profe, posibilidad de que la grabe a la clase así la vemos durante la semana en el tiempo que tengamos cada uno? Sí, hay una posibilidad, pero ahí lo que ocurre en una grabación es que se pierden las preguntas. Se pierden las consultas y entonces me doy yo con que por ahí no doy algo que quizás no lo entiendan, porque ¿qué es lo que tengo que dar? El gráfico de corte y de momento. Y donde más surgen preguntas es en el signo del corte y en la gráfica de momento, las dos cosas, cómo se grafica y cómo se pone el signo. Entonces, cuando no tengo la pregunta, se me complica. Se me complica porque le doy al tema por sabido y a veces no es así, digamos, ¿no? Pero yo no tengo problema, en grabarlas y darlas, digamos. No sé que le vaya a ser de tanta utilidad a ustedes, para tener la mitad del conocimiento. Bueno, a ver, no hay dificultad en que no las recuperemos esta semana si se le complica. Yo esta semana, el jueves, tengo otra reunión también en ese horario, pero puede quedar pendiente, digamos, seguimos con las clases y podemos quedar pendientes y las recuperamos el jueves de la semana entrante. ¿Qué les parece? ¿El jueves le queda bien? Ambas carreras no tienen dificultad los días jueves. Después de las 6, profe, de química también tiene legal. O sea, los martes y jueves de 6 a 8. Bueno, vamos a tener que hacer así entonces. Está complicado hacerle la recuperación a las dos clases, a las dos carreras al mismo tiempo. Tal vez, al mediodía, por ejemplo, de 2 a 4. ¿El jueves, profe? ¿De 2 a 4? Sí. Sí se puede, los de química sí pueden, creo. Profe, ¿no podríamos recuperarla por la mañana? La mañana siempre, a mí, discúlpenme, me resulta complicado. No tengo acceso a conectividad por la mañana. ¿El jueves podría ser, profe? Profe, el jueves de 2 a 4 está bien. Sería de Transmisión. ¿Y el martes? ¿Y el viernes? También. ¿Y el viernes? El viernes también. El viernes tenemos sistemas de control. Bueno, no. Es que se lo va a hacer, me van a odiar. No, nos van a odiar a todos nosotros. Nos van a odiar, como Fernández, más o menos. No, bueno. Sí, profe, mejor creo que el video, por más Listo, de que no se preocupen, igual el ingeniero Profe, si Petrino no coordinamos, o sea, graba la clase, nosotros la vemos y podríamos